Presente video es un repaso basándome en el último examen parcial que tuvimos, es la versión 2. La hicimos pues el 11 de mayo, sin embargo tenemos que registrarlo como el 4 de mayo. Es el examen del segundo parcial, las instrucciones son claras, trabaje limpio, escriba su nombre completo, debe mostrar buena ortografía y semántica para valerle sus respuestas. Bueno. Empezamos con la primera parte que es el código, siempre como la vez anterior que se hizo un código también inicial para que usted pudiera trabajar con él durante todo el tiempo o durante las demás series que vienen adelante. Veamos aquí, tenemos un sencillo programa que es pues un programa que va a manejar un menú donde se van a ingresar notas de un estudiante o de varios estudiantes y luego se van a mostrar esas notas. Este es un ejercicio, una tarea que se hizo en clase, la cual ustedes están pues facultados para entender, ¿verdad? Aquí me hizo falta unas líneas que decían Cout diagonal N, ¿verdad? Que solo era para un cambio de línea, cerraba la llave de acá y había otra llave de cierre que es interesante cómo se formó esto, ¿verdad? Porque tenemos varias cosas que pudieron haber causado alguna inquietud a alguien que conozca del código. Por ejemplo, bueno, eh, lo inquietante podría estar en esta definición de estructura que se llama registro de notas. Ese registro de notas está compuesto por tres variables, dos que son de tipo string para poder escribir el nombre y otra para poder escribir el apellido, uno de tipo float que nos va a permitir ingresar notas, ¿verdad? Valores numéricos con punto decimal. Y ahí esperaríamos que pues se cerrara la estructura, ¿cierto? ¿Verdad? La mayoría creo yo que esperábamos eso, porque incluso yo también lo esperaba, ¿verdad? Pero fíjense que también podríamos considerar que este código pues funciona de esa manera. Vamos a ver más adelante cómo es la ejecución. Ahorita por el momento podemos decir que internamente hay una función que se dice, es una función que no va a retornar valor porque dice void, ¿verdad? Ese es el tipo de datos que puede ser cualquier cosa, en este caso no va a retornar ningún valor. Ingresar registros es el nombre de la función y tiene varias líneas de programación. Por ejemplo, un mensaje donde indica que ingrese el nombre del estudiante, guarda ese nombre en una variable que se llama nombre, y esa variable nombre, si usted se fija, eh, la está usando sin ninguna estructura más que solo el nombre de la variable, que en este caso es nombre. ¿Y por qué lo hace? Porque estamos dentro de la estructura. Y entonces en la estructura, estas son variables locales para la estructura, ¿verdad? Y yo puedo venir y referenciarlas. Nombre, allá está, ¿verdad? Apellido, aquí está. Y luego dice, ingrese las notas de programación 1, física 1, cálculo 1, proceso administrativo y derecho informático. Y hace un ciclo aquí, desde 0 hasta menor que número de materias. Número de materias es una constante. Una constante significa que es una entidad o un elemento en el programa que no va a cambiar su valor, siempre va a ser 5. El que se le asigne al inicio, ese es el que va a llegar a ser. Entonces en este caso tenemos que número de materias es igual a 5. Fíjense ustedes que está diciendo número de materias es igual a 5. Y aquí en el for dice que
J debe de ser menor que el número de materias. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de ser 4 como máximo, ¿verdad? Y después está más J, que es un incremento. Yo se los expliqué en la clase, ahí en el examen, ¿verdad? Para aquellos que tenían dudas. Y pues explicamos cómo eran esos valores de asignación unaria. Entonces aquí hay un mensaje que dice nota de la materia J más 1. O sea, si iniciamos con 0, J más 1 es 1, ¿verdad? Entonces aquí dice nota de la materia 1. Luego le concatena o le une 2 puntos a esa cadena. Y guarda en notas notas es un vector, ¿verdad? Porque aquí está definido, mire, un vector de tipo flotante. O sea, podemos usar punto decimal en esas notas. Y entonces guarda en notas J que va junto con el valor del vector aquí. Y inicialmente es en la posición 0, ¿verdad? En la posición 0 va a guardar las notas de la primera materia. Y luego mostrar información. Vamos a ver cómo queda aquí. Esta llave que está aquí cerrando, cierra el ciclo for. Esta otra llave que está aquí cerrando, cierra la función ingresar registros acá, ¿verdad? Y luego entonces iniciamos otra función, una función que se llama mostrar información y, y lo transforma como una constante. Bueno, este parámetro de aquí también era inquietante, ¿verdad? Funciona, no funciona, ¿qué pasa con esas instrucciones? También yo creería que está de más, ¿verdad? Ponerlo como una constante o definir una constante ahí como todo esto. Y entonces cout dice nombre, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? La variable de allá arriba, nombre más apellido, o sea, más un espacio, perdón, nombre más un espacio y el apellido. Y luego le da tabulación a esos valores que va a presentar. Dos tabulaciones hay aquí. Diagonal T, es una tabulación, ¿verdad? Y entonces muestra que para este nombre de acá, con este apellido de acá, va a dar la información de las materias que tiene. Por eso hace un for. Recuérdese que cada nombre y cada apellido tiene 5 materias asignadas o asociadas. O sea, el estudiante tiene 5 materias de las que nosotros queremos llevar un control. ¿Y qué va a hacer? Va a escribir las notas con cout, notas J, hace una tabulación y vuelve el ciclo, ¿verdad? Y cada nota que va presentando le va colocando 2 tabuladores de separación. Al final, aquí que había un cout diagonal n, el diagonal n hace un cambio de línea y entonces muestra el siguiente valor del otro estudiante y con las tabulaciones separa los valores de las clases que lleva cada estudiante. Y se cierra el ciclo for y también se cerraba el ciclo, la función constante, ¿verdad? Abajo aquí habían dos de cierre, si ustedes recuerdan, habían dos llaves de cierre. Aparte de esta, ¿verdad? Esta cierra el for. La otra, la que venía después de cout, cerraba la función. Y la última cerraba el registro notas. Impresionante ahí el compañero cómo hizo esto. Recuérdense que este es un trabajo que realizaron en grupo y por lo tanto todas las personas que estaban en el grupo debían haberlo entendido. Yo vi en el examen algo diferente, ¿verdad? Que creo que ni el programador lo había entendido. Pero digamos que no ese es el objetivo ahorita, ¿verdad? Además de que hacer un comentario tal vez un poquito
ahorita propio para el asunto es que vi algunas variantes de este caso en otros grupos. Entonces dije, bueno, todos lo tienen o por lo menos la mayoría lo tiene, pues voy a tomar este porque en el anterior había tomado una versión de un grupo también que había trabajado ahí su un programa, ¿verdad? Que hacíamos de recursividad, ese era el anterior. Pero, pero pues aquí yo había visto que este estaba más distribuido. Y entonces yo quise tomarlo de ejemplo para, pues, todos deben de entenderlo, me imaginé, ¿verdad? Y entonces eso creo yo que está todavía un poquito en deuda de parte de ustedes. Entonces, terminan las funciones ahí complejas y toda esa situación que se presentó ahí como de dudas. Y luego viene el main. Main es la función principal, es decir, la parte que va a empezar a hacer las llamadas a todas las funciones que tengamos. Fíjense que aquí empieza indicando que registro notas, esto que se hizo acá, esta estructura que tiene dos funciones, ¿verdad? Internas, aparte de sus nombres y apellidos y notas, también ahí internamente se están manejando el ingreso y la muestra o el despliegue de la información de lo que se está manejando en estas variables estructuradas. O sea, la estructura es bien compleja, ¿verdad? Se podría decir, pues, uno lo entiende fácil porque son cosas sencillas. Dos funciones internas y tres variables, ¿verdad? Es sencillo. Entonces, registro notas, que es todo esta, ¿verdad? Toda esta situación acá, pasa a ser una variable que se llama estudiantes. O sea, el tipo registro notas, que el tipo registro notas es un tipo creado o definido por el usuario, así se conocen estas variables que se hacen en esa forma. Entonces es un tipo definido por el usuario. eh, en este caso ya usamos una variable que se va a llamar estudiante asociada a esa estructura con todas sus funciones, ¿verdad? A esa estructura. Y entonces estudiantes es un vector de esa estructura que va a tener una cantidad de número estudiantes y número estudiantes es 20 aquí, ¿verdad? O sea, vamos a tener una capacidad de 21 estudiantes. ¿Por qué 21? Porque recuérdese que toda estructura inicia en cero. Pero para cuestiones o efectos de trabajo, pues se interpreta como 20, ¿verdad? Ok, ¿y qué hace aquí? Después viene int opción, y esa va a servir, por supuesto, para poder capturar el numeral o el número que va a ingresar, de acuerdo con el menú que se les está presentando. Y se hace un do. ¿Do qué? Do while. O sea, haga mientras. Un haga mientras qué. Mientras opción sea distinto. Mire que es no igual, ¿verdad? No igual a 2. Mientras no sea igual a 2, que se ejecute. Cuando es 2 ya no se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que con 2 yo voy a terminar el programa, ¿verdad? Con cualquier otro número no, pero si ingreso 2 sí. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo y soy obediente, ¿verdad? Aquí dice ese out menú, me va a salir una línea que dice para ingresar datos, 1 para ingresar datos, 2 para mostrar datos. Y luego me pide que ingrese la opción y la guardo en seguir opción. ¿Qué opción está definida acá? Una variable local. Variable, ¿verdad? Porque puede tener diferentes valores en diferentes puntos o momentos del sistema. Ok, y aquí venimos con el switch. Switch es
la estructura de toma de decisiones, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Usted escribe switch, el valor de o la variable que va a evaluar y las condiciones o los casos que se van a presentar. En esta situación tenemos dos casos definidos ahí arriba para que el usuario pueda seleccionarlo. En el caso que presione 1 y en el caso que presione 2. Pero también el compañero hizo aquí pues un default, ¿verdad? El default, la opción default significa cualquier otro número que no esté definido en estos cases, ¿verdad? Entonces, cualquier número que escriba diferente de 1 o de 2 va a decir opción inválida, intente de nuevo y lo deja, ¿verdad? Porque recuérdense que esto termina hasta que es igual a 2. Mientras sea diferente de 2, sigue y sigue y sigue, ¿sí? Se va a seguir repitiendo. Entonces, aquí dice, si el caso que es 1, o sea, si presiona 1, el usuario, entonces hay un for donde inicializa su variable y le dice que va a ser la variable i y le asigna el valor inicial. Recuérdense que el for necesita definir un valor inicial. Ya lo recordábamos ahí con la foto que se pedía, ¿verdad? El valor inicial, la validación y el cambio de valor. O sea, esas son las estructuras que tenemos ahí en ese for. Entonces, tenemos que vamos a inicializar esa variable que estamos creando ahí mismo o que la estamos declarando aquí mismo. Va a ser inicializada con 0. Esa variable va a ser la que controle la cantidad de veces que vamos a repetir el ciclo. ¿Y hasta qué cantidad de veces? Hasta que sea menor que, o mientras que sea menor que el número de estudiantes, y número de estudiantes es 20, ¿verdad? Mientras que sea menor que el número de estudiantes, entonces esto va a estar ejecutando el ciclo y el ciclo se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir durante 20 veces. Luego, esas 20 veces van a estar siendo cambiadas cada vez la variable va a ir tomando un valor de 1 más, ¿verdad? O sea, empezó en 0, el siguiente es 1 y el siguiente es 2 y el siguiente es 3 y entonces esa variable va a ir incrementándose porque aquí le estamos diciendo que se incremente más 1, o sea, súmele 1 a la variable i, ¿verdad? Más i, perdón, ¿sí? Entonces, aquí decía, por cada ciclo dice, ingrese los datos del estudiante. ¿De qué estudiante? El estudiante i más 1. Recuérdese que empieza en 0 y entonces aquí el compañero tuvo la diligencia de decir que fueran ordinales de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta ahí va a llegar. Y que vea usted lo que hace. Aquí sí está llamando la estructura completa. Mire, estudiantes entre paréntesis, entre corchetes, perdón. Estudiantes entre corchetes y es la variable que viene cambiando, ¿verdad? De valor para llevar el registro. Ingresar registros. Punto ingresar registros. Mire. O sea que estudiantes tiene una estructura, dentro de su estructura, una función que se llama ingresar registros. Y llama a esta función ingresar registros. Ya les había dicho eso antes, que era parte de la estructura de registro notas. ¿Verdad? Entonces, como registro notas asigna o se da de tipo estudiantes, es de tipo registro notas. Así es, ¿verdad? De esa estructura, entonces aquí ya el compañero dice estudiantes y, que va a ser el primer estudiante, ingresar registros. Viene y para el primer estudiante ingresa registros y ya sabemos que hace los registros del nombre, del apellido y de sus 5 notas. Pero fíjense, aquí este case lo repite, perdón, este for lo repite 20 veces. Quiere decir que vamos a ingresar uno y vamos a seguir. Y vamos a seguir y vamos a seguir con el otro, con el otro, con el otro, hasta llegar a los 20 estudiantes. Es bastante, ¿verdad? Bueno, entonces,
pero así funciona, ¿verdad? Y luego hay un break. El break significa salga de ese caso o de este case, ¿verdad? Ya cuando termina de hacer todas las operaciones, usted lo corta y lo saca de ese switch. Y entonces vuelve a quedar aquí en el menú, ¿verdad? Ya si es el caso 2, entonces tenemos out nombre y ahí le puso un tabulador, dos tabuladores le está poniendo siempre el compañero. Programación 1, otro tabulador, mire, aquí está el otro tabulador, diagonal T. Física 1, diagonal T, otro tabulador. Cálculo 1, diagonal T, otro tabulador, ¿verdad? Proceso administrativo y también tiene su tabulador ahí en medio. Y luego de derecho informático tiene un diagonal N, mire, que es un cambio de línea. Eso usted ya lo sabe desde hace varios años. Entonces, luego viene un ciclo for también para hacer lo mismo que se hizo allá, mire, for i 0 y for i 0 y menor que número de estudiantes, y menor que número de estudiantes, lo mismo, más i. Y entonces aquí dice estudiantes y punto mostrar información. ¿Y qué es mostrar información? Lo que teníamos aquí, que le da el out nombre, el apellido y muestra los valores, todo eso, ¿verdad? Que ya habíamos leído ahí. Entonces, ¿qué hace el programa? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos esto y si se sale del programa, pues la función main también retorna un valor 0. Si se sale correctamente. Ok, ese es el programa. Una cosa muy sencilla, ¿verdad? Una cosa muy sencilla, usted lo analiza y puede venir y responder. ¿Que funciona el código? Sí, funciona. Entonces, aquí marcamos con que sí funciona. No se debe confiar en todo lo demás que dice ahí. Código es el programa. ¿Cómo va a preguntar algo así? No estoy seguro. Eso es para personas que no saben completamente qué decir. Un niño de 2 años, de 3, de 4. Usted le dice, ¿funciona el programa? Y entonces él le puede decir incluso hasta sí o no. Tal vez es más certero que uno a veces, ¿verdad? Los niños dicen la verdad y tienen imaginación muy bonita. Jesús los ponía de ejemplo para darles a mostrar a sus personajes que en un momento le preguntaron ahí sus amigos a Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿y cuál de nosotros es el más importante? ¿Cuál miras tú más destacado que puede programar y que sabe todas estas cosas? Y Jesús les dice, muchachos, tienen que ser como estos niños que tienen alegría, vitalidad, comparten, no tienen complejos, son llenos de creatividad. Así tiene que ser usted también. El mismo ejemplo le pongo yo a usted. Usted como programador debe de ser feliz, contento, alegre, debe de tener todas esas virtudes de poder compilar en su cabeza. Así como hicimos este análisis aquí, eso es muy sencillo que usted hubiera hecho en su examen. Entonces, todas esas características debe de reunir usted. Sea observador. Miren, cuando yo les hablo casi siempre en género masculino, yo entiendo de que ustedes comprenden que así se habla desde hace muchos años, ¿verdad? Y entonces de repente pues han surgido otras cosas por ahí, pero nosotros pues hablamos en binario y normalmente en uno porque pues se define así como el género de la raza humana y a eso se refiere, ¿verdad? No a ninguna otra cosa y usted comprenda cuando yo digo o hablo de esa forma. Debe de ser también entendido en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿existe recursividad? ¿Cuál es el detalle de la recursividad? ¿Cuál es el detalle de la recursividad? Una función que se llama a sí misma. Ese es el detalle de la recursividad. Entonces, veamos si hay, ¿cuáles son las funciones? Digamos que esta, por ejemplo, ¿verdad? Ingresar registros. Esa es una función. Aquí inicia, ¿sí? Aquí inicia y aquí finaliza. Dentro de ese, aquí,
Dentro de ese espacio, de esta llave que está finalizando aquí, ¿ve? Ahí, eso. Y que está empezando aquí en este otro punto, vamos a ver, aquí, ahí. Entonces, usted busque, hay un nombre que diga ingresar registro, solo eso tenía que hacer usted, ¿ve? Ya recorrimos todo eso, no, ninguna línea dice ingresar registros, ese nombre no existe aquí en ese espacio. Aquí no hay recursividad para esa función. Veamos mostrar información. Mostrar información debe de existir dentro si hubiera recursividad. Y aquí tenemos un cout y después dos de cierre, ¿verdad? Dos llaves de cierre. Vemos fácilmente que no hay una llamada a sí misma en esta función. Y aquí la otra función es main. ¿Hay alguna palabra que diga main en todo este espacio aquí? No, no hay. Entonces ya recorrimos las tres funciones sencillas que hay. Y ninguna de ellas se llama a ella misma. Entonces no hay recursividad sin lugar a dudas. ¿Verdad? Ya no le puse aquí depende, no estoy seguro. Todos esos detalles que solo era para jugar con usted, ¿verdad? Entonces, usted me dice sí o no, quiere o no quiere, puede o no puede, sabe o no sabe. Así de fácil, ¿verdad? No hay aquello de que depende, que no estoy seguro que es el código del programa. Eso son distractores, ¿verdad? Que mm, sencillamente lo hago para que usted pues no pierda tiempo en esto y solo se concentre en las otras cosas. Pero algunos me contestaron cosas por ahí como no estoy seguro, ¿verdad? Porque entonces no está entendiendo el código, porque no se puso a analizar las cosas que decían ahí. Ok, no me quiero entretener en eso. Luego escriba una línea que sea el ejemplo de precompilación. Precompilación, hemos hablado que estamos diciéndole a un programa que más adelante va a venir una función con ciertas características, que va a devolver un tipo de valor, que va a recibir parámetros de tales tipos. Eso es precompilación. ¿Existe precompilación aquí? No, no existe. ¿Qué namespace y qué es el std es una precompilación, o que el include uStream o que el include string? Esas son directrices de cabecera, ¿verdad? Que nos están diciendo, van a ir a traer allá la información de estos archivos de cabecera y los vamos a usar aquí, ¿verdad? Para poder trabajarlos. Por ejemplo, yo no puedo usar cout si no tengo definido iostream aquí, ¿sí? Este de acá, o ios stream, ¿verdad? Por si lo quieren en español, ¿verdad? Mejor. Entonces, si usted le dice que al programa que está incluyendo esta biblioteca de cabecera o un archivo de cabecera, es porque ahí hay funciones. Y esas funciones, dentro de ellas está cout, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces así funciona. Si yo no la tengo aquí, no puedo usar cout. ¿Por qué? Porque no sabe qué es cout, ¿verdad? Todo se le tiene que decir a los programas. Entonces usted aquí primero me dice no existe ninguna línea o ejemplo de precompilación. Esa era la respuesta. Hay un par de compañeros que dijeron que el namespace y que no sé qué, alguna cosa por ahí. Vale, ahí les dije yo que sí también, ¿verdad? Pero así los califiqué, pues me refiero, coloqué el punto, ¿verdad? Porque pobrecitos, no llegaban ni a, no me acuerdo qué cantidad, pero les puse el punto. Luego la pregunta 4, escriba un ejemplo de constante global. Y muchos dijeron variables. Y yo estoy escribiendo constantes. Y entonces dijeron, no, no hay. Porque como en el primero no habían variables globales, ¿verdad? En el primer examen no teníamos variables globales. Y entonces, pues aquí sí, perdón, aquí dije constante.
no dije variable, dije constante. ¿Por qué? Porque el compañero hizo constantes globales, globales, y mire usted que funcionan, porque el número de materia, como está afuera de todas las funciones, en esta estructura está llamada aquí, ¿ve? Y en esta función, número de materia, y número de materia más aquí abajo. Lo mismo que número de estudiantes está llamada en la función principal. O sea, y número de estudiantes yo lo puedo llamar en cualquier parte, porque es una constante global. O sea, lo global es porque está al principio aquí arriba y no pertenece a ninguna área específica de una función, ni a main solamente, ni a la estructura de registro, ni a las funciones que están dentro de la estructura de registro. Entonces son globales, están fuera de todas ellas y cada una de ellas puede hacer referencia a esas variables. Eso es lo que significa. Entonces sí había ejemplo de constante global y podía decirme esta línea aquí, solo una, ¿verdad? O esta línea de acá, solo una de esas dos líneas, era suficiente. Que usted escribe además ahí porque para ver si es aquí o si es allá y no está seguro, es mejor que no lo escriba así. Es más fácil que usted sea certero y lo que se le pide, eso responde, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente. Decía, escriba un ejemplo de una variable local o privada. Local o privada, recuérdese, ya se lo he explicado, es igual, son sinónimos. De la función main, mire usted, todavía dije yo, mis pobres estudiantes se van a confundir si yo digo una variable global, o perdón, una variable local. Y me van a decir, ay, ¿de dónde saco variable? Entonces, ¿qué quise hacer yo? Guiarlo, orientarlo, mire, enseñarle el camino. Vaya hacia la función main, como que le estuviera hablando al oído ahí, ¿verdad? Para que usted hiciera caso a las cosas que yo le estaba, pues, orientando. Así como aquel angelito que le habla a uno por el lado derecho, ¿verdad? Y le dice, es la función main. Aquí está, casi que le agarraba la mano, ¿verdad? Y le llevaba para decirle, es esta de acá, ¿verdad? Entonces, y en la función main usted tiene registro, notas estudiantes, en este caso la variable es estudiantes, ¿verdad? Pudo haberme dicho estudiantes o int opción, perdón. Entonces, cualquiera de esas dos, pues son respuestas correctas, ¿verdad? Ok, terminamos la parte, digamos que sencilla, y nos pasamos a la más fácil todavía. Mire usted qué cosa más hermosa, ¿verdad? ¿Se acuerda de este documento que yo le hice? Y se lo copié igual, igual, solo era de que usted lo leyera. Mire, de verdad que cuánto los quiero, de verdad cuánto los quiero ustedes como estudiantes, no sé, tienen algo que, que pienso yo que debo de tenerles tanto aprecio. Y por ejemplo, yo en este documento, pues se los hice para ustedes, para que lo leyeran. Mire, el 12 de abril, mire, por su profesor preferido, creo yo. Y dice de este año, mire, la recursividad es una manera elegante de desarrollar. Mira cómo me tardé en escribir esas dos hojas, porque dije yo se los voy a hacer con mucho cariño, como dice el Señor, hagan todo con amor. Pues yo los hago con amor. Mire, yo creo que se nota a veces el detalle, el gusto, pues la satisfacción con que uno trabaja. Y yo quisiera de que ustedes también fuera pues esto recíproco, ¿verdad? Aunque pues el que da, da sin esperar nada a cambio. Y pues es mejor, porque a veces hay sorpresas, hay muchas cosas que vienen a cambio. Pero vean ustedes, es la misma. Incluso les quité la última parte donde les hacía los ejemplos y todo esto. Bueno, ¿qué quiero decir con?
que aquí estaban las respuestas, solo era de que usted hubiera leído, mire, por lo menos leído ese documento, el otro de recursividad, se hubiera puesto a analizar las tareas que usted tenía ya, todas esas cosas, todos esos detalles que usted tuvo que percibirlos, porque cuando uno es estudiante percibe de qué lo van a evaluar, de qué estamos hablando, de estas cosas, entonces de eso me van a evaluar. Mire, la sección de comentarios, declaraciones, definición de función recursiva, dice aquí recursiva, en general es cualquier función, ¿verdad? Pero en este caso era recursiva. Cuerpo principal del programa, cabeceras. ¿Ve? Cabeceras, comentarios, declaraciones. Cuerpo principal del programa. Declaraciones, aquí pueden venir. Ya vio usted allá las constantes, las funciones para precompilación, ¿verdad? Como está en este caso, el INT factorial INT, que se define después aquí abajo, ¿verdad? Y entonces aquí usted tiene la representación ahí arriba de lo que va a venir abajo. Y también podrían ser variables globales, ¿verdad? O sea, ahí cabe dentro de las declaraciones. Y aquí las cabeceras o archivos de cabecera o alguna cosa que usted hubiera escrito parecido, ¿verdad? Y esto eran comentarios, ¿verdad? Todo lo que inicia con diagonal, diagonal son comentarios. O una diagonal y un asterisco y después un cierre con un asterisco y una diagonal, ¿verdad? Lo que se vaya encerrado ahí es eso, un comentario. Entonces, aquí tenían ustedes su respuesta. Solo era de que yo creo que se recordaran de sus clases anteriores incluso, ¿verdad? Porque eso era todo. Entonces usted escribía comentarios, declaraciones, archivos de cabecera, cuerpo principal y funciones. Con eso era suficiente. Ahí tenía. Esto, mire, 2.5 puntos, o sea, 0.5 cada uno de estas cositas. Ahora viene la parte más interesante. Tal vez, bueno, un poco interesante. Y dice, escribe los rectángulos. Y les dije, esta secretaria me tiene a mí de cabeza porque me está escribiendo cosas que los confunden a ustedes. Pero para eso estoy yo, ¿verdad? Para que cuando usted esté confundido, yo estoy ahí para darle claridad a la situación. Usted preguntó, yo le contesté, no le haga caso a eso. Lo que significa es esta pregunta. Enfóquese en la pregunta. Y no entiendo a veces por qué se confunden con que la uno y la 2 son dos preguntas, son dos preguntas. La uno es esta parte, la 2 hasta les puse una línea aquí para separarla, para que usted entendiera mejor. Entonces dice aquí, mire, es una pregunta, inicia con un símbolo de interrogación, termina con un símbolo de interrogación. Así es el español, ¿verdad? Entonces, la primera opción del código muestra una salida similar a la siguiente, sí o no. Similar puede ser que hayan variaciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ingrese el nombre del estudiante. Aquí está el nombre del estudiante. Ingrese el apellido del estudiante. Aquí está el apellido del estudiante. Ingrese las notas de programación 1, física 1, cálculo 1, proceso administrativo, derecho informático. Y aquí vienen las notas. Materia 1, 100. Materia 2, mire, este es genio. 200 tiene ahí. Vas a ver quién será, pero mire qué capacidad. Nota 3 de la materia 3, 100. Y aquí seguía nota 4, o sea, nota de la materia 4, nota de la materia 5, pero esa parte pues ya no la encajé aquí en este recuadro porque ya no me iba a caber, creo yo, el espacio. No sé, me acuerdo que dije hasta ahí lo voy a dejar y hasta ahí lo dejé. Y entonces les puse ese fragmento y la primera opción del código muestra una salida similar a la siguiente y usted tenía que venir otra vez acá por las instrucciones que dice que este es el código que le va a servir. La primera opción, ¿cuál es la primera opción? Aquí, uno para ingresar datos. Ay, ¿qué dice uno? Dice que hay un for de 20 veces, que se repite 20 veces, o sea, 20 estudiantes, ¿verdad? Y que pide que ingrese los datos del estudiante. Y entonces pide estos registros de acá. Ya lo vimos, cómo es que lo solicita.
¿verdad? Entonces, entonces, fíjese usted, dice aquí, ingrese el nombre del estudiante, ingrese el apellido del estudiante, ingrese la nota de programación uno, etcétera, todo eso. ¿Qué significa? Que está saliendo los mensajes que yo le coloqué aquí. Ingrese el nombre del estudiante, yo lo ingresé. Ingrese el apellido, yo lo ingresé. Y la leyenda que dice ahí igualita. Y después nota de la materia uno, nota de la materia 2, nota de la materia 3, que eso es el ciclo for que usted tiene aquí, ¿verdad? Aquí, ahí dice, mire, nota de la materia J más uno. Y ya le expliqué que es J más uno, ya vimos eso. Entonces, es sí, ¿verdad? Sí, totalmente correcto, totalmente correcto. Así es. ¿Por qué? Porque es similar. Sí, totalmente correcto. Ahí están los mensajes, eso es lo que sale. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué va a quedar ahí con un poco acertado, más o menos así? No, hombre, todo está conectado, sí, es cierto, todo está conectado, somos uno solo, todas las cosas tienen alguna sensación o algo cerca que está, usted me está escuchando, pues está conectado conmigo. De alguna manera yo le llego a usted, ¿verdad? ¿Por qué no estudié? Eso sí es cierto. ¿Por qué no estudió? Y por eso, porque no estudió. Usted por eso es que no sabe si esto era sí o no. ¿Por qué estoy con tantas dudas? ¿Verdad? Por lo mismo de aquí, no estudió. No hay otra explicación. Una semana después ya estoy igual. ¿Después de qué? ¿Una semana de qué? De que habíamos hablado. Les voy a volver a repetir el examen. Pobrecitos, tienen que sacar 15, decía yo en mi mente, ¿verdad? Y se los dije todavía, se los expresé. Y creo que solo hay un 15. Entonces, pues por lo menos vale la pena, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues usted debe ser certero, ¿verdad? Todos los demás son distractores, pero por ejemplo podría decir de ninguna manera si es esto, o totalmente correcto, o de repente tal vez más o menos así, pero usted debe ser certero, sí o no, claro o no, ¿verdad? Eh, lo que usted tiene, se le pregunta es lo que usted debe de contestar, ¿verdad? Bueno, la número 2, registro notas estudiantes. Eso ya lo hemos visto que es, este registro notas es una estructura definida por el usuario. Estudiantes es una variable de ese tipo de estructura, ¿verdad? Que se definió. Y además de ser una variable de tipo estructura, es un arreglo de ese tipo de estructura, ¿sí? Es un arreglo porque aquí está. Entonces yo le pregunto o le escribo nada más esa línea y usted tiene que buscar qué es lo que corresponde con esa línea. ¿Cuál es la pregunta? Mm, Si usted dice cuál es la pregunta, está un poquito perdido porque ya sabe qué es lo que hay ahí. Es una declaración de una variable de tipo registro y que está usando un parámetro para poder pasar información hacia esta estructura de la variable. Todo es posible para el que cree, sí es cierto, todo es posible para el que cree. Créalo con fe y va a ver. Va a ser capaz usted de salir de ingeniero en sistemas y eso lo debe de tener en su mente bien claro. Todo lo que puede suceder, todo lo que puede haber a su alrededor. Pero usted tiene una meta de ser ingeniero en sistemas. Lo va a lograr, ¿verdad? Y ojalá que estemos por ahí celebrando juntos un día que ustedes ya parte del gremio de profesionales, pero debe de ganárselo. Ah, pero contesté que iba a estudiar, dice la otra, ¿verdad? Bueno, son cosas que así pasan a veces, no estudia uno, pero ponga atención y eso le va a ayudar un montón. Y entonces nos quedamos recluidos aquí, ¿verdad? Que podrían ser estas cosas que están acá. Todo lo demás, distractores, una especie de regalo, una forma de decir, váyase por acá, mire, la A no la vaya a tocar, la B tampoco, no son tonteras de su catedrático, la C tampoco, no la use. Eso le estoy diciendo en otras palabras, ¿verdad? Y usted viene y dice,
La letra D es un ejemplo de paso por valor. La letra E es un ejemplo de paso por referencia. Y la letra F, inicialización para la precompilación. Ya sabemos que no hay inicialización de precompilación ahí. Entonces esta estaba descartada. ¿Usted tiene duda de que es paso por valor y paso por referencia? Yo se lo expliqué el otro día. Si yo coloco un número aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo ese número es un valor exacto. Si yo le estoy dando alguna otra indicio de otras cosas, es un paso por referencia. A veces hay algunas especificaciones más definidas por ahí, pero podríamos tomarlo aquí. Cualquiera que me contestó esto, de todas maneras se los vale. Pero es un paso por referencia, ¿verdad? Porque esto es una constante que viene de algún valor por ahí, que se transforma en un valor, por supuesto. Se transforma en un valor cuando se recibe aquí y se interpreta, pero es un paso por referencia. Igual les tomé, como les dije. Y miren ustedes esta última. Crea una versión que permita preguntar si desea continuar después de cada ingreso de estudiante y sus notas. Y entonces, yo ya le había explicado hace un rato que aquí arriba usted podía venir y definir. Aquí hay un for. Entonces le vamos a preguntar aquí. ¿Desea continuar después de haber hecho este registro aquí? ¿Verdad? Antes de que termine el for, desea continuar, sí o no, y ahí está. O en este registro de acá, ¿verdad? En la función de ingresar registro, usted podría venir y decir, desea continuar o no, y aquí usted le podría colocar aquí al final de las notas, después de este for, ¿verdad? Después de hacer ese for aquí entre estas dos últimas de cierre, por acá, por acá, por acá. Vamos a hacer la flechita otra vez. No se quiere hacer aquí, esta, aquí. Entonces, ahí en esas usted hubiera podido escribir, desea continuar, sí o no, y ahí le ponía su do while para que pudiera seguir preguntando, preguntando, preguntando todo lo demás. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Pero es más fácil o más entendible acá. ¿Sí? Que en lugar de este do while, de este for int, usted lo transforme en un do while. Eso podría ser. Así como está usando este do while acá. Do while. Entonces aquí, en lugar del for, usted hubiera hecho do, escribe todo esto igual y desea continuar. Y entonces aquí evaluar un while aquí, ¿verdad? Eso era lo más sencillo. Entonces, solo era de que usted estuviera enfocado y bien claro de las cosas. Aquí le muestro, por ejemplo, la estructura que le hizo el compañero. La estructura se llama registro notas. Le puso una variable de nombre, una variable de apellido. Estas variables eran string, las dos, y esta de acá de valor numérico o float, ¿verdad? De punto flotante. Y estas se llamaban notas. Y notas era un arreglo de 5 posiciones, 6, ¿verdad? 6 posiciones porque empieza en el 0 y termina en el 5. Pero para simplificar lo estamos diciendo que son 5. Porque la idea del compañero era manejar 5 materias. Y esto se venía, agarraba esa estructura y se definía en la variable estudiantes, que estudiantes era una, un arreglo de 20 registros de esto que iban a ser entonces en el programa más o menos una estructura de esta forma: nombre, apellido y las notas, ¿verdad? Las notas están aquí de esta forma, un arreglo, y esto es lo que iba a salir en el programa, ¿verdad? Entonces, ¿tiene duda usted de que funcione ese programa? Vamos a resolver esa duda y veamos la estructura. Yo me encargué de copiarlo, de volverlo a colocar aquí igual, lo vamos a repetir. Mire, registros, aquí está abierto, no se cierra aquí, sino que se cierra hasta aquí. No, perdón, hasta aquí.
se cierra hasta aquí y aquí está el out que no salió allá en el examen y las dos estas que cerraron. Entonces, esta estructura se cierra aquí. Mire usted, ahí se marca una línea verde que está diciendo dónde va a cerrar. Si yo me pongo aquí, mire esa línea verde donde se queda, dice que cierra allá. Si yo me pongo aquí, mire esa línea verde, cierra allá. Y si yo me pongo aquí en el for, ¿verdad? Solo es el for. Entonces usted ve ahí con claridad, ahí está el mismo examen que teníamos allá, la misma forma, el registro de notas y todo eso. Y la parte curiosa, ¿verdad? Que dijimos esto de la constante aquí, ahí está, ¿verdad? Está todo. Y entonces todo lo demás, el main, el menú, el ingreso de las notas del estudiante para el caso 1, para el caso 2 las muestra y las otras opciones están anuladas y si escribimos el 2 ahí va a terminar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿corre o no corre? Pues sí, corre. ¿Verdad? Mire qué bonito cómo funcionan las cosas. ¿Ve? Ahí está. El menú, uno para ingresar datos, dos para mostrar datos. Y si yo le escribo uno, entonces aquí viene lo que habíamos hecho por allá. Y dijimos que era un genio y que solo 100 eran los menores. Pero bueno, ahí digamos que sacó un 76 en programación y un 61 en alguna clase como desarrollo humano de repente. Y ahí viene el estudiante 2, ¿verdad? Entonces, ahí viene el compañerito. Entonces, él es también un estudiante modelo, digamos que no pierde clases, nunca ha sacado malas notas, siempre estudia, ¿verdad? Otra genialidad que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, y así, seguíamos y seguíamos y estudiantes y bueno, ahí yo ya me equivoqué en los datos que estaba escribiendo y por eso dice que no está bien y que se quedó, ya arruiné el programa del compañero, pero la idea es que sí funciona, ¿verdad? ¿Ok? Y si ahorita viniera, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar esto, y como eran 20 registros no los quise hacer, pero yo digo, ejecuto el número 2, ¿usted qué piensa que va a salir? Vamos a pensar que puede salir. ¿Qué cree usted? Mire otra vez el código. Mire, elegí la opción número 2. La opción número 2 dice que va a ser un for desde 0 hasta 20 y que va a mostrar la información. Estudiantes mostrar información. Y entonces como estudiantes es de la estructura aquella y mostrar información es esto. ¿Usted qué dice que sale? Ah, se recuerda de que hay un concepto por ahí. Vamos a darle. Mire, ahí está. ¿Ya vio? Vamos a ir más arriba. Vamos a hacer esto así. Mire, mire lo que sale usted. ¿Y esos datos de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Se recuerda. Vamos a ver si está poniendo atención Michelle. Michelle siempre se me está escapando por ahí a veces. Son bromas, Michelle. Usted pone atención siempre. O de repente, el compañero ya siempre le digo, y hasta caras me hace ahora. Saber por qué, pero yo queriéndole hacer gracia y él haciéndome caras ahí como que le estoy ofendiendo. No es eso, ¿verdad? Ustedes, a nadie quiero ofender, de ninguna manera. Quiero que aprendan. Entonces, esto es porque tenemos basura en las posiciones de memoria que estamos teniendo acceso. Por eso es importante
que nosotros inicialicemos las variables con un 0, con un 1, con algún valor que usted quiera. Todos estos registros son 20 registros que están haciendo referencias, algunos están vacíos, otros no, ¿verdad? Pero son cosas que están recicladas ahí, ¿verdad? O sea, si usted quiere imaginar que la memoria es como una especie de cuadrícula, ¿verdad? Digamos que todo ese cuadrito que estamos ahí es el área de trabajo de nosotros. La memoria podría haber sido asignada hace un rato a otro programa, ¿verdad? Al Excel que estoy manejando yo. Y de repente borro una información y entonces esa información se elimina de por allá, o cierro el Excel, se libera la memoria, pero el liberar memoria significa que este espacio puede ser utilizado por otro programa, pero tiene que limpiarlo, ¿verdad? Porque el sistema operativo, ya lo verá usted más adelante, el sistema operativo va a tener algún tipo mm, de trabajos que le van a hacer trabajar demasiado, o sea, estar ocupado en bastantes cosas y entonces él trata de ser eficiente. Liberamos estos espacios de memoria, pero no los borra, ahí está, hay información. Y entonces el encargado de borrar es el desarrollador. Usted como programador se va a encargar de asegurar que sus datos estén en lugares limpios y que estén controlados por lo que usted está manejando. Más o menos esa es la razón por la que sucede, ¿verdad? Entonces con esto los dejo. Creo que hemos tocado diferentes puntos ahí. Tengo también el otro video de la explicación de la primera parte, pero a veces les hablo demasiado, creo yo. Y entonces más fácil que con algo corto usted pueda entender. La idea es que usted pueda entender, ¿verdad? Entonces, les deseo un feliz aprendizaje, estudien, practiquen, ustedes tienen en sus manos ahorita su destino, es suyo, no es de nadie más. Póngale usted atención a lo que está haciendo. Que hay distractores, que no tiene dinero, que se le atraviesa a alguien, que a veces piensa en otras cosas, que cree que no sabe si existe o no existe. Mientras usted define todo eso, usted tenga la certeza que va a ser ingeniero en sistemas y métase eso en la cabeza, ¿verdad? En su mente, en su programación debe de estar eso. Y cualquier cosa puede pasarle alrededor, ¿verdad? Cualquier situación personal, emocional, lo que sea, pero esas emociones uno las logra encapsular, hacer aparte y decir, yo quiero esto y hacia allá voy. Y entonces usted tiene que mantenerse firme. Eso es lo que usted debe de lograr ahorita. Y sí, hay muchas confusiones a veces ahí en la edad que usted tiene, hay indecisiones, no sabe bien algo. Entonces enfóquese en aprenderlo bien. Haga lo que tiene que hacer ahorita. 5 años después no va a ser más fácil, no va a estar más preparado. Usted está preparado ahorita para enfrentarlo. Solo enfóquese. Y aparte todos sus distractores para estudiar. Uno dice, estoy estudiando y a veces está en el teléfono, ¿verdad? En el teléfono mensajeándose. Y ahí ya no está estudiando, no está concentrado, no está evaluando las variables, las posibilidades y las cosas que está ocurriendo en el programa, que le cambio esto de número de materias aquí y qué va a ocurrir y que le voy a colocar un nombre diferente, que lo voy a sacar de esta estructura a esto y lo voy a hacer más ordenado. Eso es parte de lo que usted tiene que hacer, pero necesita dedicarle tiempo. Mire qué hora es ahorita. Yo le estoy dedicando tiempo a usted y usted no se imagina todo el trabajo que yo tengo, ni las horas que duermo, ni las cosas, pero yo le dedico tiempo a usted porque usted me interesa. Si no me interesara, no les estuviera haciendo esto. Y hasta les hablo calladito porque todo el mundo está dormido aquí. Y si no, mis vecinos, hasta mis vecinos me van a decir varias cosas, pero como hay calor también me puse a trabajar mejor. No puedo dormir ahorita. Me baño y me acuesto tal vez.
pero sí hay calor. Nos vemos el sábado, que Dios los bendiga, que estén bien, practiquen, estudien, lean todo lo posible, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes ahorita. Es el tiempo de ustedes. Después cuesta, pero ahorita es para ustedes y está a toda su disposición. ¿Que tiene responsabilidades? Así toca en la vida, hay responsabilidades. A mí me tocaba trabajar también cuando estaba de estudiante y en algunas ocasiones, yo les he comentado por ahí, nos acostábamos a las 3 de la mañana. Un grupo de compañeros nos propusimos sacar la carrera y estudiábamos en la casa de un compañero y todos los días, todos los días, todos los días. Y a las 6 yo tenía que estar arriba porque tenía que ir a trabajar. Y así es parte de lo normal. Usted se esfuerza y uno cuando está joven se desvela y qué rico y usted puede seguir 3 días desvelado y no le pasa nada. Por supuesto no lo haga, ¿verdad? Pero cuídese mucho, haga ejercicio, use su tiempo adecuadamente. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Hasta para platicar hay tiempo. Entonces, use su tiempo adecuadamente. Eso es lo que yo le puedo decir. Y lo que yo quiero ver en ustedes es una respuesta hacia estas cosas también. Que usted tenga la posibilidad de crecer, de entender, de ser un iluminado, como les decía en el otro documento por allá. Eso no es así a la ligera, sino que usted lo logra a través de su transformación, de su estudio y de su análisis. Es un problema para usted, tiene que resolverlo usted. Esa es la lógica. No se desanime porque estas cosas son así y debe de seguir hacia adelante. Están en mi mente cada uno de ustedes y yo estoy pensando en todas las cualidades que ustedes tienen. Y sé que no son tontos, que no tienen una pizca de idiotez, sino tienen inteligencia y tienen una gran capacidad. Lo que pasa es que a veces son un poco haraganes, veo yo, o distraídos podríamos decir, ¿verdad? Pero por otro lado, usted no tiene ningún impedimento. Entonces aproveche toda esa capacidad cerebral que ustedes tienen ahí. Yo los admiro mucho. Y quisiera tener esa capacidad, esa inteligencia que les veo yo a ustedes. Porque yo sí quisiera ser como ustedes de inteligentes. Pero aplíquense, aplíquense. Y entonces, pues van a ser los mejores de la universidad. Ya se los dije. Desde varios días se los vengo diciendo. Entonces quedamos ahí. Les decía que no les iba a quitar más el tiempo y se los quito.